Hola a todos, bienvenidos a otro video. El día de hoy toca el tema de escala de coma de Glasgow. Yo soy la doctora Yajaira de los Reyes, soy R1 de cirugía general y vamos a decirles todo lo que tienen que saber acerca de esta escala y lo que les van a preguntar en el hospital y en el examen a todos los niveles académicos. Si quieren ver el resumen y no les gusta tanto lo paja, la teoría, la historia y demás, vayan directamente a checar aquí abajo los marcadores de tiempo y ahí viene el resumen y los casos clínicos para que vayan directamente a practicar. Muy bien, sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, vamos a tocar un poquitito de historia acerca de la escala de coma de Glasgow. Primero que nada, fue diseñada por los neurocirujanos ingleses Graham Tesla y Brian Jennett. Ellos publicaron por primera vez la escala en 1974 en la revista The Lancet. En ese entonces tenía nada más 14 puntos. Posteriormente, pues agregaron un rubro más que era para la flexión anormal y se volvió, como ahora conocemos, de 15 puntos. Pero ahora bien, ¿por qué diseñaron la escala de coma de Glasgow? Bueno, a medida que los estudios de investigación avanzaban, notaron que era muy difícil tratar de definir la lesión craneal grave. Aunado a esto, era muy común encontrar en los registros clínicos términos como coma profundo, coma leve o semicoma, además de notas que decían o empleaban descripciones como parece un poco más despierto o consciente que ayer, que pretendían explicar o medir el estado de conciencia del paciente, pero no tenían la certeza ni tampoco la misma descripción a otros neurocirujanos o a otras personas. Entonces no podían llegar a un consenso sobre la terminología que se usaba y no podían tener claro cómo es que se encontraba el paciente con respecto al día anterior. Esta situación determinó la necesidad de crear una herramienta eficiente para medir objetivamente dicha evolución. La escala de coma de Glasgow, ya como ahora la conocemos, en las primeras 24 horas o menos de la lesión cerebral, ha demostrado ser un gran predictor de mortalidad o de buena recuperación a corto y mediano plazo en comparación con discapacidad severa o muerte a los 6 meses después de la lesión. Muy bien, ahora vamos a analizar la escala de coma de Glasgow. Como ya lo saben, es una herramienta reconocida internacionalmente con la cual se valora el estado de conciencia de un paciente. De esta vamos a analizar dos aspectos fundamentales. Primero, el estado de alerta, que consiste en el estar consciente del entorno que nos rodea. Y número dos, el estado cognoscitivo. Con este se demuestra la comprensión de lo que el evaluador ha dicho a través de la capacidad de la persona de obedecer órdenes. Esta es una herramienta que será útil no solo a médicos, sino también a enfermeras, paramédicos y todo personal que tenga contacto con un área de urgencias o de terapia intensiva, ya que será de suma utilidad saber el estado de conciencia del paciente para conocer su probabilidad de mortalidad a corto y mediano plazo. Ahora vamos a ver los componentes de la escala de coma de Glasgow. Pongan mucha atención, ya que esto es clave para poder entenderla. El primero va a ser la apertura ocular. El máximo de puntuación para esta escala es 4 y siempre vamos a tener un mínimo de 1. La segunda pauta o escala que vamos a ver es la mejor respuesta verbal, con un máximo de 5 de puntaje y un mínimo de 1. Y el tercer componente de la escala va a ser la mejor respuesta motora con un máximo de 6 puntos y un mínimo de 1. Como bien sabemos, el propósito principal de esta herramienta será alertar a los médicos y enfermeras de un deterioro agudo del estado neurológico del paciente y también para mejorar la comunicación del reporte de los resultados neurológicos conseguidos. La puntuación máxima que podemos obtener va a ser siempre 15 y mínimo 3. Pregunta de examen, ¿ok? Bueno, ahora vamos a desglosar cada uno de los rubros que ya comentábamos para su mejor entendimiento. Primero vamos con la mejor respuesta ocular. Como ya sabemos, la respuesta ocular está directamente relacionada con el estar despierto y alerta.
Los mecanismos para esta respuesta están controlados por un conjunto de neuronas localizados en el tallo cerebral, el hipotálamo y el tálamo, que juntos forman el sistema reticular de activación, ¿ok? Y es puesto en marcha mediante la percepción de estímulos externos. El sistema de activación reticular es parte de la formación reticular, que es un grupo de neuronas interconectadas que corre por el tallo cerebral, el mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblonga, el tálamo hasta la corteza cerebral. Cuando este conjunto de neuronas se deterioran, ya sea por un trauma o por incrementos posteriores en la presión intracraneal, se va a requerir, por lo tanto, una estimulación mayor para producir la misma respuesta de apertura ocular. Por lo tanto, una mejor respuesta mostrará también una mejor función de los mecanismos de activación situados en el tallo cerebral. El nivel de respuesta es evaluado con base al grado de estimulación que se requiere para conseguir que se abran los ojos, por ejemplo, mediante un estímulo doloroso periférico, como sería la presión en la cara lateral de un dedo. La apertura ocular espontánea, que es el punto máximo que le vamos a dar a la apertura ocular espontánea, le vamos a dar una puntuación de 4, ¿sí? En este caso se considera esta respuesta si no se necesita hacer ningún estímulo para provocar la apertura de los ojos del paciente. Si el paciente tiene los ojos cerrados, el elevador deberá acercársele y si éste nota su presencia, el paciente deberá abrir los ojos sin necesidad de hablarle o tocarlo. Obviamente esto va a indicar que el mecanismo de activación del tallo cerebral está intacto. Si al hablarle el paciente abre los ojos, le vamos a dar una puntuación de 3 puntos. Esta observación se hace de igual forma que lo anterior, sin tocar al paciente. Primero hablar al paciente con un tono normal y entonces, si es necesario, poco a poco deberá alzarse la voz. En algunos casos el paciente responde mejor a la voz de algún familiar. Después, si el paciente no responde ni de manera espontánea ni tampoco al hablarle, deberemos aplicar algún estímulo doloroso, ¿sí? Primero central y después periférico. Esto, en un principio, para evitar provocar dolor innecesariamente, simplemente hay que tocar y mover el hombro del paciente. Si no hay respuesta a esta maniobra, el estímulo más fuerte será necesario y un estímulo doloroso periférico casi siempre es el adecuado. Antes de cualquier estímulo doloroso aplicado, es fundamental explicarle al familiar, si lo tiene cerca, lo que se va a hacer de manera específica, disculpándonos por la necesidad de causar dolor. Si el paciente responde, encoge los hombros, abre los ojos al estímulo doloroso, entonces debemos poner una puntuación de 2. Muy bien. Si el paciente, a pesar de haberle hablado y haberle producido un estímulo doloroso, no tiene respuesta alguna, entonces deberemos darle una puntuación de 1. Esta puntuación se va a registrar cuando no hay respuesta, a pesar de todo lo que hicimos anteriormente. Entonces, en resumen, va a ser paciente que responde de manera abre los ojos de manera espontánea, sin hacer ningún tipo de estímulo, son 4 puntos. Paciente que responde al estímulo verbal, 3 puntos. Paciente que responde al estímulo doloroso, 2 puntos. Y paciente que no responde a pesar de ejercer todos los estímulos previos, 1 punto. La puntuación mínima será 1, máxima 4. Bien, continuamos. Ahora vamos con la respuesta verbal. La mejor respuesta verbal evalúa 2 aspectos de la función cerebral: la comprensión o entendimiento de lo que se ha dicho, es decir, la recepción de palabras, y la habilidad para expresar pensamientos, es decir, la capacidad de expresar con palabras algunas ideas que se quieran manifestar. La mejor respuesta verbal proporciona al paramédico o al personal información sobre la comprensión y la función de los centros cognitivos del cerebro y refleja también la capacidad del paciente para articular y expresar una respuesta. Antes de iniciar el interrogatorio, el idioma, la cultura del paciente, el sentido de vista y la presencia de problemas de audición deben de ser considerados. Si la persona se siente incómoda cuando se le hacen preguntas, se le puede pedir a los familiares que ellas lo hagan. Los pacientes que están demasiado asustados para responder las preguntas primero deberán ser tranquilizados.
En los pacientes con demencia, la confusión puede ser normal, por lo que sus historias clínicas y notas médicas anteriores deberán ser verificadas. La mejor respuesta verbal proporciona al profesional información sobre la comprensión y el funcionamiento de los centros cognitivos, como les había mencionado, y obviamente va a reflejar la capacidad del paciente de articular la respuesta y expresión a una pregunta. Cuando un paciente se encuentra orientado, le vamos a otorgar 5 puntos en esta escala. La mejor respuesta verbal va a evaluar el nivel de alerta mediante la determinación de si una persona está consciente de sí misma y del medio ambiente. Si el paciente está consciente de esto, se podrá decir que está orientado. La orientación es el reconocimiento de la persona en relación del tiempo y espacio. Una persona que está orientada sabe quién es decir, su nombre, en dónde está y la hora del día, ya sea mañana, tarde o noche. Es válido preguntar el mes y el año en el que se está, sin embargo, preguntar la fecha y el día de la semana ha generado discrepancias, ya que un paciente con una larga estancia hospitalaria tiende a perder la consecución de los días y también de las fechas. Si se pregunta acerca del tiempo, lugar y persona y el paciente contesta correctamente, deberá recibir una puntuación de 5 en este rubro, aun cuando otros elementos de la conversación sean inapropiados. No es aconsejable realizar preguntas mediante un sí o un no, ya que el profesional puede perder precisión para determinar si el paciente está orientado o no. Cuando un paciente está confundido, deberá otorgar 4 puntos. Si una o más de las preguntas anteriores se contestan incorrectamente, el paciente debe de ser registrado como confundido. El paciente confundido puede estar conversando, sin embargo, no es capaz de proporcionar las respuestas correctas a las preguntas referentes a las circunstancias actuales. Esos detalles son importantes porque la confusión no se percibe solo con observar a la persona, por lo que los pacientes deberán ser escuchados con atención. Para pacientes que dicen palabras inadecuadas a las preguntas que se les hacen, deberemos dar 3 puntos. Los pacientes articulan palabras claves y comprensibles, sin embargo, tienen poco sentido en el contexto de las preguntas. A veces estas palabras se expresan como obscenidades, ¿ok? Los pacientes con disfasia motora a menudo son difíciles de evaluar, ya que con frecuencia son incapaces de pronunciar palabras que desean decir o son incapaces de pensar las palabras correctas para expresarse. Los pacientes también pueden continuar por un periodo excepcionalmente largo repitiendo una frase o palabras concretas. Esto se conoce como perseverancia. Después tenemos a los pacientes que hacen sonidos pero son incomprensibles. A esos pacientes deberemos darle una puntuación de 2. El paciente que responde al hablarle o al dolor sin palabras comprensibles y solo puede ser capaz de pronunciar gemidos, quejidos o llanto. Y si el paciente ha sufrido daños del centro del lenguaje y no puede hablar y permanece consciente y alerta, la puntuación deberá seguir siendo registrada como 2, a menos que puedan ser usados métodos alternativos de comunicación como señas de escritura. Ante la ausencia de cualquier tipo de respuesta, deberemos dar la puntuación de 1 punto. El paciente es incapaz de producir palabras o sonido alguno. Si hay algún daño en el centro del lenguaje, el paciente puede estar despierto, pero no podrá hablar. En este caso se pedirá al paciente se dirá que el paciente presenta afasia y recibirá una puntuación de 1. Otros factores como la disfasia, que pueden ser ocasionadas por la presencia de un tubo endotraqueal o traqueostomía, fractura de mandíbula o del maxilar superior, deberá ser considerada en el momento de la evaluación. De lo contrario, el resultado de la evaluación será determinada una condición más grave de lo que es en realidad. Entonces, en resumen, daremos 5 puntos al paciente orientado, 4 al paciente desorientado, 3 al paciente que dice palabras inadecuadas, 2 al paciente que hace nada más sonidos incomprensibles y 1 punto al paciente que no articula ningún tipo de sonido. Continuamos. Ok, ahora para la respuesta motora, esta se va a utilizar para determinar que también está el encéfalo. Esta evaluación no pretende identificar el área específica del cerebro que está dañada, sino más bien mostrar la capacidad del paciente para obedecer órdenes sencillas como saque la lengua, levante la mano, levante un pie, y también identificar qué tan adecuada es la integración del cerebro con el cuerpo. Para esta escala vamos a dar 6 puntos si el paciente obedece órdenes. La persona puede responder con precisión a las instrucciones.
Se debe pedir al paciente que realice un par de movimientos diferentes. Por ejemplo, saque la lengua, levante las cejas, muestre los dientes, alce el pulgar, levante la mano. Las instrucciones como apriete mi mano no es recomendada para evaluar la respuesta motora, especialmente en pacientes comatosos. En estos pacientes la comprensión puede ser un reflejo primitivo y por ende ser malinterpretado. Si esto se utiliza con pacientes, también se debe pedir la liberación de su agarre. En ocasiones, miembros de la familia pueden ser alentados falsamente por este reflejo, por lo tanto es mucho más seguro pedir al paciente que levante 2 dedos o algo más específico. Vamos a darle 5 puntos si el paciente localiza el dolor, ¿ok? Esta es la respuesta a un estímulo doloroso central. Involucra los centros mayores del cerebro que reconocen que algo está causando dolor al paciente, por lo que intentará eliminar esa fuente de dolor. Un estímulo doloroso debe de ser aplicado solo cuando el paciente no muestre respuesta a la instrucción verbal y no necesita ser aplicado si el paciente ya está localizando el dolor, por ejemplo, al tirar de una mascarilla de oxígeno o de una sonda nasogástrica o algo por el estilo. Hay que retirar, bueno, la siguiente escala va a ser retirar el dolor. Con esta vamos a darle 4 puntos. En respuesta a un estímulo doloroso central, el paciente doblará sus brazos como flexión anormal por un reflejo, pero no puede localizar la fuente del dolor, sino que solamente intenta retirarse de ella. El siguiente sería una flexión anormal o espástica. Para este punto vamos a dar 3 puntos. Esto también se conoce como postura de decorticación. Esto ocurre cuando hay un bloqueo en la vía motora entre el tallo cerebral y la corteza cerebral. Y entonces puede ser reconocida por la flexión de brazos y la rotación de las muñecas. A menudo el pulgar se posiciona a través de los dedos. Después vamos a tener una extensión anormal. Para esta van solamente a otorgarse 2 puntos. Esto también se conoce como postura de descerebración. Esto ocurre cuando la vía motora se bloquea o se daña en el tronco cerebral y se caracteriza por la rectificación del codo y la rotación interna del hombro y la muñeca. A menudo las piernas también son extendidas, con los dedos de los pies apuntando hacia abajo. Por último, si no hay ninguna respuesta en absoluto, daremos únicamente un punto. Para resumir, entonces tenemos 6 puntos si el paciente obedece órdenes, 5 puntos si el paciente se localiza el dolor, 4 puntos si el paciente retira del dolor, 3 puntos si el paciente presenta una posición de decorticación o flexión anormal, 2 puntos si el paciente presenta descerebración o extensión anormal y 1 punto si el paciente no presenta ninguna respuesta. Ok, para la aplicación del estímulo doloroso central vamos a tener 3 principales: la presión supraorbitaria, la presión mandibular y la presión del trapecio. Para la presión supraorbitaria, esta pues fue identificado como el estándar de oro, pero solo debe utilizarse cuando el profesional realmente ha sido entrenado para aplicarla de manera correcta. ¿Por qué? Porque necesita saber la localización anatómica del nervio. Justo debajo de la cara interna de la ceja se forma una pequeña hendidura a través de la cual corre una rama del nervio facial. La mano del evaluador se apoya en la cabeza del paciente y el plano de la articulación del pulgar se coloca en la cresta supraorbitaria debajo de la ceja. La presión se incrementa gradualmente hasta un tiempo máximo de 30 segundos. Esto está contraindicado si hay algún daño orbital o fractura de cráneo, en cuyo caso la compresión del trapecio es una alternativa adecuada. La presión mandibular se aplica en el ángulo de la mandíbula y se debe de apoyar el pulgar contra la esquina de la unión de la maxilar y la mandíbula para aplicar una presión creciente por un máximo de 30 segundos. Y la presión del trapecio, bueno, va a ser hacer presión en el trapecio y se extiende a través de la parte posterior de los hombros desde la mitad del cuello. Hay que sujetar el músculo con el pulgar y el índice y aplicar una presión creciente por un máximo igual de 30 segundos. El músculo trapecio tiene un componente sensorial y uno motor. Y lo referente a los estímulos dolorosos periféricos, bueno, el sitio de aplicación es directamente a un brazo o una pierna inmóvil y se diferencia del estímulo doloroso central en que la columna responderá con un reflejo y el paciente retirará la parte estimulada. La aplicación de dolor periférico puede probar la flexión y localización del dolor.
Hay que presionar, por ejemplo, el lecho ungueal del paciente. Presione directamente el lecho ungueal del paciente, pero los costados de los dedos. Sin embargo, para algunos autores, este tipo de aplicación en el lecho ungueal es considerada como una práctica muy agresiva, ya que los tendones extensores, la aponeurosis y los capilares sanguíneos, así como los nervios que se encuentran debajo, pueden resultar dañados por una estimulación insensible. Sobre todo cuando se usa algún objeto como por ejemplo una pluma o un cilindro de jeringa. También el puncionar los dedos de una persona es una práctica negativa, ya que puede causar daños al paciente. Se sugiere que la presión no sea aplicada directamente sobre el lecho de la uña, sino al lado del dedo. Al llevar a cabo esta técnica no se dañan las estructuras en el área del lecho de la uña. Es importante tener en cuenta que al provocar dolor es una práctica muy desagradable para el paciente, así que independientemente de que se aplique bien el estímulo, debemos de ser sensibles para determinar si realmente lo necesita o si la aplicación de dicho estímulo lo genera más daño por una lesión más una también región traumatizada. Bueno, ya a grandes rasgos conocemos entonces la escala de coma de Glasgow y ya sabemos que tiene un mínimo de 3 puntos y un máximo de 15, que evalúa 3 componentes principales y que también ya sabemos en qué casos podemos presentarla y en qué casos no podemos utilizarla. Ahora vamos a ver los errores más comunes que se relacionan con ella, ¿sale? Una de estas implicaciones es quizás la más común, es el no poder valorar la respuesta verbal cuando se tiene al paciente con manejo invasivo de la vía aérea, un paciente intubado. Otra situación que comúnmente causa fallas es dar una puntuación a la respuesta motora cuando se tiene al paciente bajo sedación, como propofol, midazolam o algún otro, ya que en estos casos realmente nada más tenemos que poner como no valorable por escala de coma de Glasgow, ya que no va a ser certero el puntaje que le demos. Vaya, porque si está intubado y sedado, muy probablemente tenga otro Glasgow, quizás mayor. Y si vieron las diapositivas del inicio, entre menor sea el Glasgow, uno para empezar, clasificaremos la escala de coma de Glasgow como severa. Y dos, pues obviamente vamos a darle un porcentaje de mortalidad mucho mayor por el escala de coma de Glasgow bajo, ¿sale? Hay que tener cuidado con todo esto. Hay otras escalas para utilizar, como la FOR o la RASO, otras que pueden utilizarse en pacientes que están sedados. No es, pueden sacarla si gustan, pero no es objetiva cuando existen este tipo de situaciones especiales. Otro error común es utilizar la escala de coma de Glasgow como una escala análoga. Recordemos que habíamos hablado de que había 3 subescalas dentro de ella, la verbal, la ocular y la motora. Entonces no es lo mismo que nosotros desglosemos cada uno de los puntajes obtenidos en estas subescalas a que demos un puntaje de, tiene un Glasgow de 10, sin especificar cuánto obtuvo en cada uno de los rubros, ya que no reflejaría el mismo tipo de patología clínicamente hablando, de algún proceso neurológico anormal, ¿sale? Entonces hay que especificar cuánto obtuvimos de la mejor respuesta ocular, de la verbal y de la motora para que sean objetivos nuestras observaciones y la puedan utilizar después y ver si mejoró o empeoró cada una de las respuestas del paciente individualmente. Cuando valoramos la escala de coma de Glasgow, ¿está hecho para todos los pacientes? Bueno, pues fue diseñado originalmente para vigilar la evolución de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico, pero ahora es una herramienta útil para evaluar a todos los pacientes con riesgo de alteración del estado de la conciencia sin tener en cuenta la patología primaria. Es pertinente recordar que el objetivo principal de la escala de coma de Glasgow es valorar la integridad de las funciones normales del cerebro, como base para el seguimiento después de la lesión. Mientras más pronto se realice la valoración de la escala de coma de Glasgow, es mejor, reconociendo que es probable que en muchos de estos casos la respuesta pueda variar durante las primeras horas durante el traumatismo. Esto puede ser debido a la resolución de la conmoción cerebral o de los efectos del alcohol u otras drogas, el desarrollo o corrección de los factores tales como la hipopsia y la hipotensión que influyen a la función cerebral, o el desarrollo de complicaciones intracraneales. Por estas razones, el momento más válido para evaluar la escala de coma de Glasgow para el pronóstico es probablemente después de la reanimación. Entonces,
Se puede utilizar en cualquier paciente que sospechemos que va a tener o puede tener deterioro neurológico agudo, excepto cuando tenemos un paciente sedado o intubado y no lo pudimos realizar la escala de coma de Glasgow antes de que fuera intubado o sedado, ya que saldría, como les mencioné previamente, saldría errónea o mal calculada y podríamos dar un pronóstico mal o malo. Mejor utilizamos otro tipo de escalas en este tipo de casos. Muy bien, ahora vamos a ver el resumen. Como ya lo saben, la escala de coma de Glasgow es una escala internacionalmente conocida, utilizada por médicos, enfermeras, paramédicos y otros profesionales de la salud, que fue inventada por 2 neurocirujanos hace ya mucho tiempo, ante la necesidad de estandarizar criterios y explicar de manera simple, en una escala numérica, el progreso o deterioro del paciente neurológico. ¿Ok? Como ya explicamos, tiene 3 subescalas, que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, teniendo diferentes puntuaciones para cada una de ellas. Para la respuesta ocular tenemos una puntuación máxima de 4 puntos cuando el paciente se encuentra con apertura ocular espontánea. Cuando tenemos un paciente con apertura solamente al estímulo verbal, le vamos a dar 3 puntos. Cuando el paciente abre los ojos al estímulo doloroso, 2 puntos. Y si el paciente no abre los ojos ante ningún tipo de estímulo, entonces le vamos a dar 1 punto. ¿Ok? Esa sería la escala ocular. 4 máximo, mínimo 1. Ante la respuesta verbal tenemos un máximo de 5 puntos cuando el paciente está orientado, 4 si el paciente está desorientado, 3 si el paciente está confundido, 2 si el paciente solamente hace gruñidos o sonidos y que no podemos comprender, y 1 si el paciente no responde y no hace ningún ruido en lo absoluto. Para la respuesta motora tenemos 6 puntos, que es el máximo, si el paciente obedece órdenes, 5 si el paciente señala el dolor, 4 si el paciente retira del dolor, 3 si el paciente tiene una posición de decorticación o flexión anormal, 2 si el paciente está en posición de descerebración o extensión anormal, como motocicleta, y 1 si el paciente no hace ningún tipo de movimiento a pesar de los estímulos, a pesar de todo. Bueno, con un máximo entre todas las escalas de 15 y un mínimo de 3. Vamos a valorar esta escala dependiendo de la puntuación que obtengamos. Si tenemos una puntuación entre 14 y 15, tendremos un traumatismo craneoencefálico leve. Una puntuación entre 13 y 8, un traumatismo craneoencefálico moderado. Y una puntuación menor a 8, pues un traumatismo craneoencefálico leve, que de hecho es una de las indicaciones para intubar al paciente. Y también en base a la escala de coma de Glasgow tendremos un puntaje de mortalidad. Casi siempre debemos utilizarlo lo más pronto posible, el Glasgow al momento del accidente por los paramédicos o la primera Glasgow que podamos tomar al momento de la reanimación. Si tenemos una calificación de 3, tenemos un porcentaje de mortalidad del 80%. Si tenemos una calificación de 4, una mortalidad del 46%. De 5, también una mortalidad del 46%. De 6, una mortalidad del 26%. De 7, de 4 a 6% de mortalidad. De 8, de 6 a 13%. De 9 a 14, de 5 a 7% de mortalidad. Y de 15, únicamente 2% de mortalidad. Entonces, pues sí que es importante. Ya les mencioné que no hay que tomar la escala de coma de Glasgow, o no es ideal, ¿verdad?, en un paciente intubado o sedado, ya que no vamos a obtener una respuesta válida ni reproducible por los efectos de sedación que tenemos ahí. Entonces vamos a poner como no valorable la escala de coma de Glasgow y mejor utilizar otro tipo de escalas como la FOR o la RASON o otras. Hay más. Bien. Ahora, ya que tenemos lo básico de la escala de coma de Glasgow, vamos a ver un ejercicio a continuación, ¿sale? Muy bien, caso número 1. Tenemos a un paciente masculino de 29 años, quien sufrió un accidente automovilístico frontal contra un muro de contención con cinemática de trauma de alta energía, encontrándose dentro de su vehículo sin un cinturón puesto, con araña en el parabrisas y una herida frontal de aproximadamente 10 centímetros. Actualmente el paciente, ya traído por los paramédicos, se encuentra con una respuesta al estímulo verbal, hablando ocularmente, y permanece despierto solo durante 5 segundos mientras le hablan.
habla de forma esporádica e incongruente a las preguntas que se le realizan y al ejercer el estímulo doloroso localiza el dolor. Flexiona y trata de quitar tu mano, ¿ok? ¿Cuánto le dan de escala de coma de Glasgow? Les voy a dar 10 segundos. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver la respuesta y explicación del caso clínico previo. Ya sabíamos, el masculino de 29 años tenía respuesta ocular al estímulo verbal, lo cual nos da 3 puntotes. También hablaba de forma esporádica pero incongruente, lo cual son palabras inapropiadas, son 3 puntos. Y al ejercer un estímulo doloroso, él localizaba el dolor. Entonces son 5 puntos, para dar un total de 11 puntos. Hay que desglosar cómo ponemos la escala de coma de Glasgow para que esto pueda ser valorado después, pues su estado neurológico, ya sea para que saber si tiene una mejoría o un deterioro del mismo. Entonces se pone M5, B3 o 3, en un total de 11. ¿La sacaron bien o no? Veamos el siguiente. Ahora tenemos una femenina de 17 años que sufrió una caída desde el techo de su casa, produciéndose lesión en el brazo derecho, fractura de tibia peroné derecho y laceración en cráneo de 5 centímetros. Refieren que perdió la conciencia durante 10 minutos y que posteriormente despertó. Actualmente mantiene los ojos abiertos de manera espontánea, no sabe qué día es ni qué sucedió y cree que tiene 10 años y retira ante el estímulo doloroso. ¿Cuál es la escala de coma de Glasgow? 5, 4, 3, 2, 1. Aquí les va la respuesta. La paciente tiene una escala como de Glasgow de 12. Mantiene los ojos abiertos de manera espontánea, son 4 puntos. No sabe qué día es ni qué sucedió, está confundida, son 4 puntos. Y en la motor se retira el dolor, son 4 puntos, dando un total de 12, manteniéndola en una puntuación de un traumatismo craneoencefálico moderado. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, compartan mi contenido, suscríbanse, ayúdenme a generar mayor contenido. Pues hasta luego.